Lectura del conflicto de los siglos, capítulo 12. El evangelio de paz que Francia había rechazado iba a ser arrancado de raíz, lo que acarrearía terribles consecuencias. El 21 de enero de 1793, es decir, a los 258 años cabales contados desde aquel día en que Francia entera se comprometía a perseguir a los reformadores, otra procesión, organizada con un fin muy diferente, atravesaba las calles de París. Nuevamente, el rey era la figura principal. Otra vez se veía el mismo tumulto y se oía la misma gritería. Se pedían de nuevo más víctimas. Se volvieron a erigir negros cadalsos y nuevamente las escenas del día se clausuraron con espantosas ejecuciones. Luis XVI fue arrastrado a la guillotina, forcejeando con sus carceleros y verdugos que lo sujetaron fuertemente en la temible máquina hasta que cayó sobre su cuello la cuchilla y separó de sus hombros la cabeza que rodó sobre los tablones del cadalso. Y no fue la única víctima. Allí cerca del mismo sitio perecieron decapitados por la guillotina 2.800 seres humanos durante el sangriento reinado del terror. La Reforma había presentado al mundo una Biblia abierta, había desatado los sellos de los preceptos de Dios e invitado al pueblo a cumplir sus mandatos. El amor infinito había presentado a los hombres con toda claridad los principios y los estatutos del cielo. Dios había dicho: guárdalos pues y ponlos por obra, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Deuteronomios 4:6. Francia misma, al rechazar el don celestial, sembró la semilla de la anarquía y la ruina, y la acción consecutiva e inevitable de la causa y el efecto resultó en la revolución y el reinado del terror. Mucho antes que aquella persecución desesperada por los pasquines, el osado y ferviente Farel se había visto obligado a huir a la tierra de sus padres. Se refugió en Suiza y mediante los esfuerzos con los que secundó la obra de Zwinglio, ayudó a inclinar el platillo de la balanza en favor de la Reforma. Iba a pasar en Suiza sus últimos años. No obstante, siguió ejerciendo poderosa influencia en la Reforma en Francia. Durante los primeros años de su destierro, dirigió sus esfuerzos especialmente a extender en su propio país el conocimiento del Evangelio. Dedicó gran parte de su tiempo a predicar a sus paisanos cerca de la frontera, desde donde seguía la suerte del conflicto con infatigable constancia y ayudaba con sus palabras de estímulo y sus consejos. Con el auxilio de otros desterrados, tradujo al francés los escritos del reformador alemán, y estos y la Biblia vertida a la misma lengua popular se imprimieron en grandes cantidades que fueron vendidas en toda Francia por los colportores, que conseguían estos libros a bajo precio y con el producto de la venta avanzaban más y más en el trabajo. Farel dio comienzo a sus trabajos en Suiza como humilde maestro de escuela. Se retiró a una parroquia apartada y se consagró a la enseñanza de los niños. Además de las clases usuales requeridas por el plan de estudio, introdujo con mucha prudencia las verdades de la Biblia, esperando alcanzar a los padres por medio de los niños. Algunos creyeron, pero los sacerdotes se apresuraron a detener la obra y los supersticiosos campesinos fueron incitados a oponerse a ella. Eso no puede ser el Evangelio de Cristo, decían con insistencia los sacerdotes, puesto que su predicación no trae paz, sino guerra. Y a semejanza de los primeros discípulos, cuando se le perseguía en una ciudad, se iba para otra. Andaba de aldea en aldea y de pueblo en pueblo, a pie, sufriendo hambre, frío, fatigas y exponiendo su vida en todas partes. Predicaba en las plazas, en las iglesias y a veces en los púlpitos de las catedrales. En ocasiones se reunía poca gente a oírle, en otras interrumpían su predicación con burlas y gritería, y lo echaban violentamente del púlpito. Más de una vez cayó en manos del populacho, que le asestó golpes y casi hasta la muerte. Sin embargo, seguía firme en su propósito. Aunque lo rechazaban a menudo, volvía a la carga con incansable perseverancia y logró al fin que una tras otra las ciudades que habían sido los baluartes del papismo
abrieran sus puertas al Evangelio. La pequeña parroquia donde había trabajado por primera vez pronto aceptó la fe reformada. Las ciudades de Morat y de Neuchâtel renunciaron también a los ritos romanos y quitaron de sus templos las imágenes de idolatría. Farel había deseado mucho plantar en Ginebra el estandarte protestante. Si esa ciudad podía ser ganada a la causa, se convertiría en el centro de la reforma para Francia, Suiza e Italia. Para conseguirlo, prosiguió su obra hasta que los pueblos y las aldeas de alrededor quedaron conquistados por el Evangelio. Luego entró en Ginebra con un solo compañero, pero no le permitieron que predicara sino 2 sermones. Habiéndose empeñado en vano los sacerdotes en conseguir que las autoridades civiles le condenaran, lo citaron a un consejo eclesiástico, y allá acudieron con armas bajo sus sotanas y resuelto a asesinarlo. Fuera de la sala, una furiosa turba con palos y espadas se agolpó para estar segura de matarlo en caso de que lograse escaparse del consejo. La presencia de los magistrados y de una fuerza armada le salvaron de la muerte. Al día siguiente, muy temprano, lo condujeron con su compañero a la ribera opuesta del lago y lo dejaron fuera de peligro. Así terminó su primer esfuerzo para evangelizar a Ginebra.